Soy Bravo y esto es Franco y Bravo. El bravo soy yo. El bravo soy yo. El bravo soy yo. Soy Oscar Eduardo Bravo, les doy la más cordial bienvenida a este día feriado en donde los peruanos estamos en esta fecha tan especial como el Día de los Muertos. Anoche muchas ciudades del país se vieron congestionados y el tránsito aquí en la ciudad capital fue insufrible, no solamente en los distritos tradicionales como Miraflores y Barranco, el Cono Norte, el Cono Sur, Callao. En realidad fue un tráfico insoportable el día de ayer. ¿Y qué está pasando? ¿Cómo se ha tomado este día tan especial? Nos vamos a movilizar hacia el interior del país. ¿Qué pasa? El Perú no solamente es Lima, el Perú es costa, sierra y selva, norte, centro y sur. Y hay decenas de ciudadanos que visitaron a sus seres queridos que partieron en el Día de los Muertos. Los detalles los tenemos en estos momentos con nuestro corresponsal Felipe Parra. Felipe, muy buenas noches. Adelante con la información. ¿Qué tal el día de hoy? Buenas noches, Oscar Eduardo. Efectivamente, cientos de piuranos se acercaron a los diversos cementerios de la región a visitar a sus seres queridos, muchos de ellos para dejar flores y rezar por sus almas. Otros, por supuesto, llevaban algún presente como tortas para celebrar un cumpleaños más. Otros visitantes aprovechaban la presencia de músicos a quienes solicitaban interpreten canciones que recuerden a sus familiares. Para ello, estos músicos cobraban entre 20 a 100 soles, dependiendo de la cantidad de canciones solicitadas. Pero no solamente los músicos, también aprovecharon estos días festivos. Jóvenes con escaleras en manos realizaban el trabajo de limpieza y colocaban flores en las partes altas de nicho de los pabellones donde se encuentran algunos de los seres queridos de personas. Para ello cobraban entre 1 a 5 soles. Por la cantidad de personas que asisten al cementerio metropolitano de Piura, uno de los más grandes, un contingente policial llegó a este lugar para resguardar los diversos ambientes y proteger a los visitantes, porque se esperaba también la presencia de algunos delincuentes quienes aprovecharían para realizar robos a las personas que llegaban. Asimismo, personal del Ministerio de Salud estaban en las diversas entradas, impidiendo que personas lleguen con floreros, con agua, para evitar el incremento del dengue. Esta es la situación que se viene presentando en los diversos cementerios de la ciudad de Piura. Muy brevemente, mi querido colega, ¿alguna solución han dado al tema del agua? Las casas, los hoteles, hay escasez de agua en estos momentos en Piura. Hay camiones cisterna, se está haciendo algún tipo de ayuda, de emergencia a las diversas poblaciones para que puedan tener el líquido elemento, o siguen con la escasez y no pasa nada. Claro, sí, la empresa prestadora de servicios ha incrementado la cantidad de cisternas a 15 para distribuir en las diversas zonas. Asimismo, se está restringiendo la distribución de agua de la represa Podechos, que todavía queda un poco, y algunas cisternas están llevando agua especialmente a los hospitales, donde se requiere mucho este líquido elemento. Bien, muchísimas gracias por la información, Piura, y desde el norte del país nos vamos hasta el sur, hasta Arequipa. Miles de personas han acudido a los cementerios en Arequipa. Los detalles con nuestro corresponsal Javier Rodríguez. Buenas noches, Javier. Adelante con la información. Buenas noches, Oscar Eduardo. Y realmente miles de personas han asistido a los cementerios aquí en la ciudad de Arequipa. Se estima que solo el cementerio de La Pacheta, el cementerio general más antiguo de nuestra ciudad, ha recibido alrededor de 160.000 personas en este día de visita, para lo cual se ha montado un vasto operativo por parte de la policía, el serenazgo y diferentes entidades. Similar situación se ha vivido en los principales cementerios de la ciudad y sobre todo los cementerios más antiguos y emblemáticos, como el cementerio de Socabaya, Paucarpata, Caima, que son cementerios antiguos, donde esta celebración del 1 de noviembre ha convocado a la población en general trasladarse desde diversos sitios hasta estos camposantos a visitar a sus familiares queridos. Los negocios también han estado presentes, venta de flores, venta de comida y diversas situaciones que se han vivido en los alrededores del cementerio general de La Pacheta y los diversos cementerios aquí en la región de Arequipa, que hasta el momento se cerró alrededor de las 6 de la tarde, el último de los cementerios grandes, diríamos,
que está permitido, pero sin embargo hoy en horas de la noche hay algunas celebraciones y algunas tradiciones que cumplir en los cementerios, sobre todo los más antiguos, donde se hace un ritual de velar a los muertos llevando velas, llevando música, como parte de las tradiciones aquí en la ciudad de Arequipa. Gracias por la información desde la Blanca Ciudad. Queremos informar desde diversos puntos del país. Hemos informado desde el norte, desde Piura y desde el sur de Arequipa. Anunciamos, confirmamos, reafirmamos que la próxima semana ustedes estarán a través de ATV+, teniendo en exclusiva la entrevista con el expresidente de la República, Pedro Castillo, el cual desde el golpe de Estado por primera vez rompe su silencio. Hoy día nuevamente hemos estado comunicados y estamos ratificando, confirmado. Franco y Bravo tendrá la próxima semana la emisión de la entrevista con el exmandatario. Estamos comunicados ya con la Ciudad de México, con el Distrito Federal, con Vania Raiz, en unos segundos más. Con estas informaciones comienza Franco y Bravo. Bien, en unos días más son las elecciones en los Estados Unidos y una observadora, analista política importante peruana, está siguiendo este proceso electoral. Ella cubre mucha información en los Estados Unidos de Norteamérica y ahora está instalada en la Ciudad de México, en Norteamérica. Está en los Estados Unidos mexicanos. Los Estados Unidos y las elecciones presidenciales es el tema que vamos a hablar con Vania Raiz. Estas han sido consideradas las más importantes elecciones del mundo. Serán las 60º elecciones presidenciales y a diferencia de nuestro país, estas no tienen carácter obligatorio, no es obligatorio ir a votar. Y los sufragantes que no pueden asistir han podido enviar desde hace días los votos por correo. Lo que parecía tener un resultado favorable a Kamala Harris, hoy esto no es tan claro, porque el expresidente Donald Trump ha logrado remontar esta diferencia y el día de hoy las encuestas nos dicen que entre ambos hay apenas un punto de diferencia que los separan, lo que indica que el resultado prácticamente es de pronóstico reservado. Para tener un panorama mucho más claro, nos comunicamos de inmediato con Vania Raiz, quien se encuentra en el norte de nuestro continente. ¿Cómo estás, Vania? Muy buenas noches. Buenas noches, Oscar Eduardo. Un gustazo estar contigo. Para mí el gusto. Danos un pincelazo. ¿Cómo está la situación? ¿Cualquiera puede ganar? ¿Tan reñida está esta elección? Sí, más que reñida. De hecho, hay varias cosas que creo que tenemos que considerar para poder dar un panorama más claro de lo que podría pasar en las próximas semanas, porque la elección, a diferencia de, por ejemplo, el Perú u otros países que están en la región sudamericana, las elecciones en Estados Unidos duran mucho más. Ya empezaron, de hecho, hace ya una semana que ha empezado el early voting, el voto temprano, ¿no? Y han empezado, como bien has dicho, a mandar los ballots, ¿no? A mandar las votaciones por mailing. Y en medio de todo esto, sobre todo de este voto temprano, han habido varios problemas. El primero que está, siendo denunciado, sobre todo en estados clave, que son los llamados swing states, que son los estados más inciertos, los que no sabemos quién puede ganar y que básicamente definen la elección, ¿no? Porque ese es el problema de los swing states, esos son los que definen la elección. Han habido quemas de ballots, han habido quemas de votos, de urnas de votos, porque tú pones eso en una urna de votación especial, ¿no? Entonces, también han habido denuncias en este momento en Texas, por ejemplo. Hay un problema enorme de personas que quieren votar sin identificación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esta brecha en la frontera que ha generado Kamala Harris y Joe Biden
está siendo un auténtico problema para los estadounidenses legales, por decirlo así, por los auténticos estadounidenses. ¿Por qué? Porque están permitiendo que personas se cuelen por la frontera con esta política de catch and release de Kamala Harris y Joe Biden, y lamentablemente hay personas que sin voter ID están yendo a votar, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un gran problema, porque por supuesto que si hay personas que son ilegales, que no tienen documentación, que no tienen ciudadanía, ¿no? Y están yendo a votar, por supuesto que eso va a afectar al panorama final. Sin embargo, como bien ha señalado, Donald Trump se las ha ingeniado para genuinamente dar una pelea fuerte a la candidata demócrata, que ya estaba casi que fijo que ella iba a ganar 3 de los 5 estados cruciales en la elección. Todos tienen una tendencia de volteo a Trump de 1 a 1.3 puntos, no es nada despreciable, ¿no? Y si él gana todos esos colegios electorales en esos estados, gana la elección indiscutiblemente. Ahora, justamente, Vania, los colegios electorales, un poco para que nos informemos, no es que el que gana la mayor cantidad de votos del pueblo es que es elegido presidente de los Estados Unidos. Cualquier candidato puede tener 2 o 3 o 4 millones de diferencia de votos frente al otro, pero es el colegio electoral el que decide quién es el presidente de la República, ¿sí? Es correcto. Por eso te digo que estos estados son tan importantes. O sea, tú puedes ganar una mayoría, pero por ejemplo, si ganaste en una mayoría de estados que tienen un valor, es como que cada estado tiene un valor. Claro. Hay un estado que tiene un valor de 2 o 3 o 5, y hay otro estado que tiene un valor de 15, de 16, de 17, ¿me dejo entender? Sí. Por la cantidad de densidad poblacional que tiene. Entonces, ese es como acumular fichas en el Monopoly, una cosa así, claro, ¿no? Entonces, obviamente, si tú tienes una propiedad que vale más, tienes más probabilidades de ganar el juego. Es lo mismo en Estados Unidos. O sea, no sirve que tengas pequeñas propiedades, por decirlo así, en el Monopoly. No sirve de mucho eso mientras tú tengas toda la franja en lo que se llama la franja del sol. Ahora, en Estados Unidos. Hay un aspecto importante, Vania. Tú como periodista has podido ver las reacciones y sentir las reacciones, sobre todo del voto hispano. ¿Qué ha pasado? Hace tan solamente unos días, un comediante que acompañó a Donald Trump dijo que Puerto Rico era una isla de basura, lo cual ha llamado a la indignación de Jennifer López, artista Ricky Martin. Se han puesto a favor de Kamala justamente por las malas reacciones de los republicanos. Pero esto que podía haberle significado un retraso, él lo está volteando a través del marketing político. O sea, su bajada la está más bien utilizando a favor, como un boomerang. Lo que pasa es que, a ver, que fue una estrategia. O sea, esto fue una estrategia brillante, ¿ok? ¿Por qué? Porque el comediante que fue al meeting fue el de Madison Square Garden en Nueva York, ¿ya? Este comediante llegó y dijo que esta isla flotante de basura, bueno, sí, Puerto Rico, tal, ¿no? Entonces, lo hizo a propósito para que justamente todos estos artistas, todas estas personas digan, se indignen por esto, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el boomerang que bien estás diciendo? Que dicen, mira cómo se indignan cuando hablan de Puerto Rico en broma, pero no deberían ofenderse, porque cuando ustedes se burlan de los cristianos, cuando ustedes se burlan antes del Al Smith Dinner, que fue una cena que siempre hacen en beneficio, organizada por la iglesia, ¿no? Kamala no solo no fue, sino que antes de grabar su mensaje hizo toda una parodia, como que los católicos y los cristianos en general eran personas depravadas, que se olían las axilas y después se olían los dedos. Era una cosa grotesca, ¿no? Entonces dicen, mira cómo se indignan ustedes por una broma supuestamente así, pero claro, cuando se trata de otro grupo de personas, ahí sí se vale insultar, denigrar, ofender y tal. Entonces, esta elección específicamente ha estado muy definida por cristianos en general. No te voy a decir católicos nada más, porque no son una mayoría. Claro, son los cristianos en general. Y todos los insultos de Kamala Harris hacia los cristianos no han pasado para nada desapercibidos, porque hay una gran mayoría cristiana en Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasó con esto de la isla de basura, no? Fue gracioso porque dijo lo de la basura de Puerto Rico, y lo que Biden contestó
le dio todo el pie a Trump, porque eso era lo que él quería, Claro, que Biden o Kamala pisaron el palito políticamente. Correcto. Y esto Pisaron el se ha palito. cambiado y ha favorecido. Pues elecciones No, muy... Biden dijo algo peor. Biden dijo, los que apoyan a Trump son las basuras. Entonces, para el siguiente meeting de Trump llegó manejando un camión de basura. Pues qué crack del marketing político. Claro, todo un hábil. Pues, Vania, te agradezco sobremanera esta comunicación que hemos tenido desde Norteamérica, desde el norte del continente, desde el Distrito Federal de México, y vamos a estar en comunicación permanente en estos días para saber cómo se desarrolla este proceso electoral. Un gran abrazo, hasta cualquier momento. Ha sido mi colega periodista Vania Taiz desde el Distrito Federal de México. Y el día de ayer, la Corte Suprema decidió matar al partido de Antauro Humala. Ya este partido no existe, es un partido ilegal y por consiguiente se quedó sin una inscripción que le permitiría poder ser un postulante a la presidencia de la República. Jaime Antezana Rivera es un consultor e investigador social de los problemas del narcotráfico en el Perú y sus múltiples dimensiones, coca, cocaína, amapola, etc. Él también es un experto en temas de sendero luminoso, incluyendo la seguridad y el orden interno. Lo he invitado para que podamos conversar vía telefónica o Zoom para analizar el fallo del Poder Judicial de declarar ilegal al partido de Antauro Humala. Muy buenas noches, encantado de saludarte. Jaime, ¿cuál es tu análisis? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de que Antauro se haya quedado sin partido? Creo que es, apresurado afirmar de que se quedó sin partido, Okay. ¿no? Porque él todavía puede impugnar. Por lo tanto, mientras tanto, el partido y el Antauro siguen actuando. Segundo, creo que no se puede seguir canonizando decisiones que versan sobre ideas, sobre pensamientos, ¿no? Antauro ha dicho muchas cosas con las que jamás compartiría, pero por pensamiento, por decir algo, no quiere decir que ha cometido tales cosas. Por lo tanto, no hay delito de pensamiento en el país. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Tercero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estoy seguro que en la instancia superior, salvo que sean jueces sin criterio propio, van a anular la sentencia que se ha dado, porque es ilegal, es irrita. No es posible sentenciar a nadie por ideas. Eso mismo se aplica a los que están en el caso Perseo. ¿Acaso plantear democratización de la sociedad peruana, reconciliación nacional, solución política o amnistía general es terrorismo? ¿En qué parte del planeta eso es terrorismo? Porque ¿cómo poder sentenciar a personas por ideas, por pensamiento? El Perú no tiene desde el 99 una sola acción terrorista hecho por el Partido Comunista del Perú de Sendero Luminoso. Tampoco aplica. Entonces, volviendo al tema humano, ¿no? Lo cuarto que yo quería decir es que al final esto está jugando a favor de él. ¿Por qué? Porque ahorita es la víctima. Toda la prensa se quedó sin partido, toda la prensa es un loco, un fumón, ¿no? Un violento. Y cuando le den la razón al Poder Judicial, termina favoreciéndolo, porque así es en el Perú. Las víctimas, como los que cumplen condena, terminan siendo beneficiados. Más bien me parece que esto obedece a un guión para colocarlo precisamente en la encuesta de apoyo, la última, que lo coloque en el segundo lugar. ¿Por qué digo esto? Porque él, tras la traición que hace al sur y las protestas que estos protagonizaron a inicios de diciembre y que continuaron
el primer trimestre, casi todo el primer trimestre del 2023, Antauro los había traicionado, ¿no? Y el sur estaba resentido con él. Si ahora lo proscribe, dice que van a disolver su partido, sus comités, y que él no puede ser candidato, lo están levantando. ¿A quién favorece esto? No solo a Antauro, sino a una lógica de tener un país polarizado entre la extrema derecha, o la derecha, por ponerlo en términos latos, ¿no? Y el extremismo nacionalista. En tu opinión, entonces, Jaime, si me permites, en tu opinión, para que tengamos un diálogo más fluido, pregunta-respuesta, por favor. ¿Es un fallo equívoco el de la Corte Suprema? ¿Este no debió darse? Pero si los 4 magistrados que votaron a favor de esto no habían leído la sentencia. O sea, al parecer es inquina o es parte de un juego político. En lo inmediato puede ser eso. Pero por eso que él está tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que con todo este cargamontón, él se convierte en la figura política. Y estaba en capa caída. El sur no lo quería, por lo menos la parte rural del sur, la que vino a Lima, no lo quería. Porque cuando ellos estuvieran acá entre enero, febrero y parte de marzo, que finalmente terminaron yéndose, él estaba en la playa. Los había traicionado de verdad. Por eso que el castillismo, que todavía existe por ahí, lo odia. ¿Por qué? Porque se llama traición. Y los sectores rurales normalmente no olvidan la traición. Ahora, Antauro, como partido, puede no existir, pero esto no significa que Antauro pueda aliarse con otra agrupación política y pueda ser candidato con otro membrete. Por ejemplo, tiene el apoyo de Juntos por el Perú. Si Juntos por el Perú decide que él sea su candidato, ¿Antauro podría postular a la presidencia de la República o hay algún impedimento para que él no lo haga? Entiendo de que él ya no puede no candidatearía si es que obviamente el partido está proscrito, disuelto. Entonces, ¿qué tanto miedo si él no va a ser el candidato? ¿Apoyaría a un tercero? No, lo que pasa es que yo considero de que la instancia superior, la Corte Suprema en este caso, seguramente por ahí va a ir la impugnación van a pedir si la impugnación, ¿no? Y seguramente le va a dar la razón. No se puede disolver un partido por ideas. ¿En qué parte del mundo estamos? ¿Es en la Santa Inquisición? Pero igual se está pidiendo la desactivación del Movadef por situaciones violentas. Y la prédica de Antauro también es violenta. Esos son básicamente los motivos por los cuales desaparecen. No es por el pensamiento, sino por el accionar. Primero, es que no hay acción. O sea, uno dice, yo voy a destruir el establo del Congreso. Y el Estado se tiene que quedar calladito allá, como dice, como cualquier loquito, hay que dejarlo nada más. ¿No tiene que actuar? Bueno, pues, hay que mirarlo como un loquito, porque él se estaba aislando. Pero un loquito peligroso, ¿no? Pues. Por eso actúa el Poder Judicial. Pero son ideas. Las más extremistas, pero por ideas no se puede proscribir un partido. Son ideas, el hombre no ha pasado a la acción. Hay que pedir la consulta de un abogado sereno, sensato. Si el Partido Comunista Sendero Luminoso sale y dice, bueno, vamos a hacer esto, aquello contra el Estado, vamos a destruir al Perú, hay que dejarlos tranquilamente, porque solamente son sus ideas, no están haciendo nada, así sean loquitos. ¿Ese es el razonamiento? El PCP-SL no es legal, ni quiere ser legal. Lo que quisieron convertirlo en un partido legal fue el Movadef. Ya. Y claro, objetaron su línea ideológica, lo cual yo también estoy de acuerdo. Jamás puede un partido proclamarse, ¿no?, como marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. Eso es una locura. Yo tengo más razones para considerar que Sendero Luminoso no debería ni siquiera aparecer en la faz, porque en diciembre del año 93 me metieron un paquete bomba en la institución que yo trabajaba, en CEPRODEP. Trabajamos el tema de los desplazados y el tema de Sendero Luminoso. Y éramos los enemigos del otro lado. Pero con los planteamientos que tiene el Movadef, ¿no?, que ha tenido el Movadef, más allá de su guía ideológica, que después lo dejaron, no se puede condenar a 15, 20, 30 años. No se puede condenar. Son ideas.
Y a diferencia de Antauro, que sí son ideas violentistas, la del Movadef no era ideas violentistas. Entonces, ¿qué se quiere entonces en el Perú? O sea, condenar a los partidos y a las personas por sus ideas. Eso no es posible. Lo que podemos hacer y lo que se debe hacer con Sendero es vacunar al país contra ese tipo de ideología. Lo mismo en el caso de Antauro. Vacunar al país. ¿Cómo se contra un vacuna? discurso. ¿Cuál es esa vacuna? ¿Cuál es el Acá. antídoto? ¿Cómo se llama esa Acá, como vacuna? Guzmán lo dice, y el propio Guzmán decía, acá. Es un problema de la mente, es un problema de las ideas. Las ideas se combaten con ideas, en forma pragmática. No, ¿De qué forma hay que combatir estas ideas? como lo venimos haciendo, diciendo que fue un proyecto totalitario, fundamentalista, terrorista, ¿no? Y que eso en lo medular no ha cambiado. Por eso, pero pues si que es entienden. colega, si es terrorista, al terrorista hay que eliminarlo, no queda otra. No, ¿por qué? Como que ¿Por ¿por qué? qué? Salvo Porque que causa terror, se le porque causa elimina, miedo, se porque le- causa caos, Entonces, porque con causa esa pánico. con esa lógica, ¿Qué Estado va a entonces- permitir a un terrorista? No, es que solamente puedes condenar a alguien que ha logrado ejecutar una acción terrorista. Pero prevención. Dígame Si está diciendo te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, me tengo que defender. pero por esa razón Prevención. por esa razón no se condena a nadie, en ninguna parte del mundo, ¿no? Estamos en un mundo civilizado o hemos vuelto a la barbarie. Si estamos en un mundo civilizado, consultemos a cualquier jurista sensato. Diga, por las cosas que dijo Movadef, hay que proscribirlo. Bueno, además no se proscribe lo que nunca se escribió, ¿no? Ya, este es en el caso de Movadef, pero en el caso de Ya, Antauro el caso Humala de hay Antauro. hay En el una caso- sentencia, perdóname, hay una sentencia de la Corte Suprema. Antauro esta semana ha estado en el Tribunal Constitucional, ha ido con su abogada, ha conversado con la presidenta del Tribunal Constitucional. Como cualquier persona está haciendo las consultas para ver cuáles son las consecuencias de la siguiente instancia, porque él va a apelar este fallo ante la Corte Suprema. Según tu vaticinio, este fallo de la Corte Suprema puede ser revertido y la muerte de Antauro como partido político significaría un salvavidas. ¿Vuelve a la lid política? ¿Es así? Es que es ilegal, es írrito la sentencia dada. Eso no está. Tiene que ¿Sabes pasar qué? Pareces defensor de Antauro. No, jamás. Soy su principal enemigo. Porque Pero das la jamás sensación. Creo que no, No, creo no, que no no. está. De ninguna, Creo que de no está ninguna bien tu manera. mensaje. Me parecería. No, sí. Da la sensación de que lo estás defendiendo, que lo estás protegiendo, que Yo, le estás dando argumentos momento- para que él pueda salir bien librado de esta situación. Con todo respeto que te lo eso es lo digo, que es mi va a pasar. apreciación personal. Pero como analista tengo que decir la verdad, no decir la mentira. Pero yo no quiero a Antauro como variable política, ni siquiera en la primera y en la segunda vuelta. Pero hay que saber, hay que derrotarlo donde hay que derrotarlo. Ok, las ¿cómo hay ideas. que derrotarlo? ¿Cuál es la forma puntual de que se tenga que Haciendo derrotar a un política, pues, antisistema? mi estimado amigo, haciendo política, no condenando. Se hace política, se debate ideológicamente, porque el hombre no tiene un fusil, no está demoliendo el Congreso, no está fusilando a nadie todavía. Él dice, Todavía, Entonces hay que- qué bien que lo puntualices, todavía, porque si llega sí va a matar. Es más, lo más probable es que estés en la lista. por supuesto, seguramente, pero así como él puede hablar lo que le da la gana, con esas ideas solito se hubiera ido adelante, como lo estaba. Yo decía, Antauro está en caída. Ese es mi diagnóstico hasta hace 2 días, hasta antes de ayer. Y con esto lo están Antes de que la levantando. sentencia. Ahora, con esto lo están levantando. Así es cuando se actúa con brutalidad. Bueno, entonces Contra las leyes. seamos coherentes. Criterio, sentido común. No lo levantemos. Se acabó la entrevista. Muchas gracias. Buenas noches. Pero ¿para qué entonces sentenciarlo? Ahí está gente en juego. ¿Para qué sentenciarlo? Ok. ¿Para qué proscribir su partido? ¿Para qué hacer todo eso? Lo están levantando. ¿Quién lo está levantando? 4 magistrados que ni siquiera habían leído la sentencia. Y lo estamos levantando tú y yo. Dejemos de levantarlo. Gracias, colega. Buenas noches. Un gran abrazo. Ha sido Jaime Antezana quien ha hecho su análisis respecto a lo que ha significado esta muerte momentánea de Antauro a través de esta agrupación política. Cuando regresemos, vamos a trasladarnos hasta el otro lugar del planeta Tierra. Nos vamos hasta Beijing, nos vamos hasta la China. Y ahí voy a estar en comunicación con un colega periodista que nos va a hacer
todo un resumen de lo que significa la presencia de los chinos en el Perú. ¿Saben ustedes que van a venir aproximadamente 150.000 chinos, pero de primerísimo nivel? Chinos egresados de Harvard, chinos egresados de Yale, chinos egresados de Stanford, que hablan perfectamente el inglés y que dominan muy bien el castellano. Jorge Minaya es un sinólogo peruano que está hace muchísimos años en la China, y con él regreso luego de la pausa comercial. No cambie de canal, soy Oscar Eduardo Bravo, este es Franco y Bravo en ATV+. Y no se olvide, la próxima semana tenemos la entrevista con el presidente Pedro Castillo. Ya volvemos. Bien, el aeropuerto Jorge Chávez en cualquier momento estará en funcionamiento. Estamos tratando de comunicarnos en estos momentos con el continente asiático. Estamos queriendo tener comunicación con Beijing, con la República Popular China. Cuando ya estemos en contacto, quisiera que me puedan informar para poder tener el diálogo con Jorge Hernán Minaya Vizcarra, que es un analista peruano que está viviendo en China desde el año 2010. Ahí tenemos las imágenes de lo que significa el puerto de Chancay. La construcción de este mega aeropuerto que se va a inaugurar en tan solamente unas semanas, va a contar con la presencia en el Perú del primer mandatario chino Xi Jinping. Justamente Franco y Bravo fue el programa que dio la primicia, que dio la información de que el presidente chino no iba a ir al puerto de Chancay. Y ahora se ha ratificado la primicia de Franco y Bravo, donde dijimos que el presidente chino, por medidas de seguridad, no se iba a trasladar ni en helicóptero hacia el puerto de Chancay, ni tampoco por tierra. De tal forma que sus funcionarios sí se van a trasladar para la inauguración en físico, que ya está en un 98% concluido. El día 14 es la inauguración, pero el presidente Xi Jinping va a estar con la presidenta Dina Boluarte en el momento de la inauguración en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Las medidas de seguridad son extremas, están llegando muchos mandatarios. Al parecer hay un desistimiento. No estaría viniendo el presidente Lula del Brasil. Sería una baja bastante sensible. Los trabajos que han significado la mano de obra de más de 1.000 trabajadores de la zona de Chancay ya están prácticamente concluidas. Jorge Minaya, Jorge Hernán Minaya Vizcarra, él nació en Huaraz y se formó académicamente entre el Perú y España, y desde el año 2010 es que reside en la China. En las últimas 2 décadas ha recorrido el gigante Oriente como académico, consultor y corresponsal de diversos medios de comunicación de América Latina. Su libro, El Nuevo Expreso de Oriente, 7 ensayos sobre la China emergente, es el resultado final de 2 eventos relevantes. Primero, el Máster Internacional sobre Cultura, Sociedad y Economía China, dictado por la Universidad de Alcalá, Madrid. Y segundo, el conocimiento real y sistémico que muestra el autor sobre este país continente en temas que son relacionados con su política, su modelo económico y su estructura ética. Con los muy buenas noches. Aquí en Perú estamos de noche, en la China. Exactamente en qué zona te encuentras, mi estimado colega y amigo, después de muchísimos años que nos estamos reencontrando. Danos un pincelazo de lo que significa esta presencia de China a través del nuevo puerto de Chancay. Buenas noches desde Perú, buenos días para ti en la China. Hola, Oscar Eduardo, amigo del Perú, un placer. Muy buenas noches, en efecto, en China. Muy buenos días acá ya en China, acá son las 9:40 de la mañana. Y bueno, yendo al tema del puerto de Chancay, querido Oscar Eduardo, es fundamental entender que el Perú está ingresando a su tercera edad de oro, de manera indiscutible. Porque el puerto de Chancay, Oscar Eduardo, amigos del Perú, va a propiciar 5 georrevoluciones, de las que no se están hablando. Primero, una revolución geopolítica, una revolución geoeconómica, una revolución geocomercial, una revolución geofinanciera, una revolución geoenergética y, desde luego, una revolución geotecnológica. Es decir, toda América del Sur, en efecto, toda América del Sur, cuando intente salir hacia Asia-Pacífico, lo va a hacer a través del hub de Chancay, y cuando Asia-Pacífico quiere ingresar a América del Sur, lo va a hacer a través de Chancay. Es decir, el Perú se convierte en el California de América del Sur. Si California hoy tiene el puerto de Long Beach
y por eso es que California se ha convertido en el estado más rico de los Estados Unidos. Sin ninguna duda el Perú será exactamente el California de América del Sur con el puerto de Chancay, querido Oscar Eduardo. Jaime, esta situación preponderante de los chinos en el continente no es casual. Prácticamente las empresas eléctricas del continente están siendo compradas por capitales chinos, situación que también se ha dado aquí en el Perú. ¿Por qué? Bueno, interesante la pregunta. Sucede que China está expandiendo su capacidad comercial, su capacidad productiva, su capacidad industrial y su capacidad tecnológica. Primer punto. Segundo punto, el Perú se ha convertido en el socio de China para América del Sur de aquello que ha sido llamado la nueva ruta de la seda. Sí. Es decir, el Partido Estado de China, el partido liderado por el presidente Xi Jinping, que va a estar en la cumbre de APEC, ha elegido al Perú como el gran socio de China para América del Sur. Y claro, China, para poder desarrollar tecnología, desarrollar industria, desarrollar comercio, necesita generar el escenario adecuado para que esto suceda. En consecuencia, necesita garantizarse, por ejemplo, la energía, ¿no es verdad? Necesita garantizarse puertos, necesita garantizarse aeropuertos, en fin, todo aquello que ayude, que coadyuve al desarrollo de su modelo, que es el modelo de apertura, que es el modelo de comercio, que es el modelo de las exportaciones, ¿no? Claro, ahora, China es un socio estratégico, por ejemplo, las bambas, los minerales chinos, la agricultura, solamente la uva Red Globe, toda la producción que tenemos acá sirve para una fecha, para el Año Nuevo Chino. Y hay productos de exportación no tradicionales que están saliendo gracias al Tratado de Libre Comercio. ¿Desde cuándo y por qué es que China le pone los ojos a Perú? Esa es una pregunta muy interesante, Eduardo, muy interesante. Primero vayamos al factor demográfico en el Perú. El Perú tiene la colonia china más grande de toda América Latina. En el Perú, exactamente casi el 3%, casi el 12% de la población es o china o descendiente de China. Ese es un primer punto clave. Un segundo tema es que es la ubicación estratégica del Perú. El Perú se encuentra en la cuenca del Pacífico, como bien sabe, pero justo se encuentra en medio de dos gigantes. Un gigante que se llama Brasil, que está entre las 10 economías más grandes del mundo, y el otro supergigante que es China. Esa es la segunda razón. Y la tercera razón es la diversidad y la riqueza en materia energética y de recursos que tiene el Perú. Entonces hay varias razones, hay muchísimas razones que van jugando un papel estratégico en todo esto. Pero yo quisiera abordar un punto clave, querido Oscar Eduardo, y es que como consecuencia del puerto de Chancay se va a modificar el eje del poder en América del Sur. Es decir, si en los últimos 100 años el eje del poder se ha movido entre Brasilia y Buenos Aires, a partir de Chancay ese eje cambia. Y el nuevo eje de poder y de influencia va a estar entre Lima y Brasilia. Es decir, la economía, el comercio, los negocios, la industria, la tecnología, los desarrollos energéticos van a pasar por Lima y Brasilia. Esa es la idea. Cambia el eje del poder y ahí la preponderancia, y esa es la razón por la que estoy sosteniendo que el Perú está ingresando de manera impajaritable a su tercera edad de oro, ¿no? Qué bonita esa palabra, muy perucha, impajaritable. O sea, sin pajarearse, ¿no? Eso es. Jorge Minaya, tú estás desde el año 2010 en la China, eres un observador válido y has visto lo que significa la evolución de la economía y de la política en ese país. Desde el hecho que haya sido un país en donde antes se podía tener solamente un hijo y casi todos buscaban tener el hijo varón y a la hija mujer o la abortaban o la mataban al nacer, ahora a una nueva política donde hay incentivos para que ya también vuelvan a tener más hijos porque han cambiado las estructuras mentales de la nueva población china. Con estos nuevos vientos, Xi Jinping está entrando a un continente donde está cambiando todo el eje político. Ya no se habrá de usar el paso por el Cabo de Hornos al sur, ni tampoco se va a usar el Canal de Panamá. Al tener esta comunicación directa desde Chancay a Shanghái, de Perú hacia la China, el socio estratégico Brasil va a tener que estar totalmente interconectado, lo que significará que el ansiado tren de Chancay a Pucallpa y de ahí a Brasil sería una obra de construcción, digamos, inmediata, rápida, pronta. Querido Oscar Eduardo, haces un análisis muy interesante sobre cómo evolucionan las cosas. En efecto, Brasil depende hoy del Perú y depende de Chancay para salir hacia Asia Pacífico. Y yo he visto con estos ojos que Dios me ha dado
la eficiencia con la que los chinos trabajan. Yo he visto cómo los chinos en la época del COVID han construido 3 hospitales en 48 horas. Sí, pues. Hablamos de hospitales de 10 pisos, ¿eh? En 48 horas hemos escuchado bien. O sea, esos son esos hospitales que son sobrepuestos por container, ¿no es cierto? Y el container ya viene totalmente equipado, hasta con quirófanos y totalmente interconectados. Por eso, en un día, en 24 horas, pueden hacer edificios sin ningún inconveniente. Es ese tipo de estructuras la que se hacen. Exactamente, y es que los chinos han revolucionado la manera de construir. Claro. Hoy los chinos ya no construyen como en Occidente, pero eso es todo un ítem. A lo que yo quería llegar, querido Oscar Eduardo, es que la eficiencia china va a hacer que la construcción de trenes, que el anhelado sueño del tren Lima-Brasilia, ¿no es cierto? Lima-Brasilia, ese tren, sea una realidad, cuanto antes, porque los chinos son así. Ellos lo saben perfectamente, el proyecto ya está en ciernes, y eso no toma más de unos 2 o 3 años que el Perú ya tenga una conexión directa vía tren con Brasil. Eso está descartado. Y yo quisiera abordar un punto más. ¿Cuál? Que es el tema geopolítico, Eduardo. El tema geopolítico y geoestratégico, Ciertamente, porque el Perú se convierte otra vez en lo que fue antes. O sea, cuando el Perú fue imperio, no lo olvides, ¿no? El imperio incaico quintesenció 5.000 años de historia. Luego el Perú fue el virreinato, ¿cierto? Fue un virreinato cuyo territorio empezaba en Panamá y culminaba en Argentina. Pues hoy el Perú vuelve a tomar ese papel preponderante, y cuando uno crece de esta manera hay muchas envidias, muchas suspicacias de los otros países. En consecuencia, el Perú tiene que estar perfectamente armado para defender los intereses del Perú. No hay que ser ingenuos esta vez. El Perú está constituyéndose en el país más importante de América del Sur, y por tanto necesita que sus fuerzas armadas estén a la altura de las circunstancias. Porque no te olvides, por ejemplo, lo que le han hecho a los europeos con el conducto de gas, que han volado este conducto de gas y han destruido Europa y han destruido el sistema de gas. O sea, Chancay puede estar en riesgo, ¿de verdad? Porque afecta a Chile, afecta directamente a la economía chilena, afecta a las exportaciones chilenas, en fin. Hay muchas cosas que pueden suceder. Ese es un primer tema. El Perú debe estar preparado para defender lo suyo, 1. Y 2, habría que ver cuál va a ser la reacción de Milei en Argentina, porque ellos han tenido el control, el eje del poder con Brasil durante 100 años. La pregunta es, ¿ahora se mueve ese eje del poder solo entre Lima y Brasilia, o Buenos Aires también se va a sumar para generar un triángulo del poder en América del Sur? Ese es un tema también importante del que deberíamos debatir más adelante, ¿no? No, definitivamente, porque Milei estaba jugando con fuego al acercarse a Israel, y también al alejarse de China, porque aquí hay otras variables, mi querido Jorge, que son, por ejemplo, el apoyo geopolítico y el apoyo bélico que le da China a Corea del Norte. Corea del Norte no existiría, y esos problemas que se tienen, que son de estructura mundial, porque está de por medio la guerra del Medio Oriente, los problemas en Rusia, los problemas en Ucrania, también los vamos a asumir directa o indirectamente a través de las políticas de Estado y de comercio, como la alza o la baja de los minerales, de lo cual depende nuestra economía. Ciertamente, esa es una percepción muy aguda. El Perú pues ingresa ya al circuito del poder global. O sea, lo primero que hay que decir es que el Perú está ingresando al circuito del poder global. Cuando se habla hoy día de las grandes capitales del mundo, en Europa hay que hablar de Londres y de París, desde luego, por ahí Madrid. En Asia hay que hablar pues de Tokio, hay que hablar de Beijing, de Shanghai, de Hong Kong, ¿no es cierto? Hay que hablar de India, que no es parte de APEC, pero hay que hablar de India. Sí. Y en las Américas hay que empezar a hablar ya, desde luego Nueva York, ¿no es cierto? Washington, pero en América del Sur hay que hablar de Lima y de Brasil. Por tanto, el Perú ya ingresa al eje del poder. Y cuando se ingresa al eje del poder, uno ya es parte de lo que está pasando en el mundo. Y sobre todo cuando uno ya es socio de China, ¿no, verdad? Entonces, hay que tener ojos muy bien abiertos, muy agudos, muy perspicaces, para evitar en lo posible que el Perú se vea envuelto en estas, digamos que en estas guerras catastróficas que podrían afectar también a América del Sur, porque hoy día, mal que nos cueste, ya el Perú es socio de China, y el Perú, y eso pues tiene activos y tiene pasivos también, ¿no? La moneda china, el yuan, en poco tiempo podría ser el nuevo dólar en el mundo. No tengo ninguna duda, el proceso de desdolarización ya se ha iniciado. Las economías que forman parte de los BRICS ya empezaron a hacer tratados entre ellos utilizando sus propias monedas. El sistema de pago global, el SWIFT, ya empezó a dejar de usarse porque Rusia y China ya generaron su propio SWIFT.
Por tanto, la desdolarización ya está en marcha. Pero eso a los peruanos no nos tiene que preocupar mucho porque, gracias a Dios, tenemos la cultura monetaria más avanzada de las Américas. Tenemos un sol peruano muy sólido, que lleva 27 meses con una inflación en un dígito. Por tanto, con nuestro buen nuevo sol estamos ahí estables y controlando correctamente el tema de la inflación, ¿no? Ahora, se habla, Jorge, que Perú estaría recibiendo directamente con el puerto de Chancay aproximadamente a 30.000 trabajadores chinos. Pero a la vez se habla de una invasión, entre comillas, de aproximadamente 150.000 profesionales top que habrán de llegar a Perú. Profesionales que han estudiado en Harvard, en Yale, en Stanford, en la FIU, en las mejores universidades norteamericanas. Gente que habla inglés, gente que se comunica en español, gente que tiene una mentalidad diferente. Piensan en inglés, piensan en dólar, piensan en billete, son businessmen. Va a cambiar la estructura económica también, social y económica, no solamente de Lima, sino de todo el país. Pregunta oportunísima, querido Oscar Eduardo, para decirte que China ha elegido al Perú como su gran socio. El Perú va a ser lo que es hoy Israel para Estados Unidos. El Perú será el Israel de América del Sur. Qué bueno. Porque los chinos lo han decidido así. Y entonces, en efecto, van a llegar entre 100 a 120.000 profesionales de altísimo nivel, todos con másteres y doctorados y PhDs en las universidades top del mundo, y llegan al Perú esta vez, ya no en calidad de culíes, que es lo que sucedió en la época del siglo XIX, cuando el gobierno de Castilla, ¿no es verdad? Que fue el primer envión chino. No, esta vez llegan a dirigir, a invertir, a trasladar tecnología. No te olvides, querido Oscar Eduardo, que en torno al puerto de Chancay se va a desarrollar un parque industrial. Sí. Ese parque industrial va a atraer al Perú a las grandes mega empresas chinas para el que desarrollan pues carros, motocicletas, satélites, en fin, todo lo imaginable que se pueda producir, se va a producir también desde el Perú. O sea, Chancay no solo va a ser un puerto importador-exportador como muchos están creyendo, no. Va a ser la base, la fuente desde donde se va a producir. Y entonces el Perú se va a conectar directamente con el país más rico y más avanzado en materia industrial. Entonces, por esta razón, por esta razón que los profesionales chinos más calificados están llegando para liderar ese proceso industrializador que se va a materializar en el Perú gracias a que el Perú cuenta con más de 22 tratados de libre comercio, ¿no? Cuando en China veo los noticieros chinos, veo programas chinos, hablan de Perú, básicamente es Machu Picchu. Hasta hay concursos en la televisión cuyo premio máximo es Machu Picchu. La atracción más grande que tiene Perú es Machu Picchu. El turismo se va a ver incrementado. China, solamente China, una población que tiene, ¿cuántos miles de millones de habitantes tiene China? ¿1.400, 1.500 millones? Está ahorita en los 1.400 millones de habitantes. Acaba de ser superado por un pelín por India, ¿no? Entre ambas están. India tiene poco más, poco menos, están en 1.400 millones. Pero de esos 1.400 millones, 25 millones de seres humanos son millonarios en la China. Mira ese mercado nada más chino, donde vamos a poder atacar, pero tenemos que estar preparados porque no tenemos las costumbres chinas, no tenemos señalética en chino, no hablamos chino. No hay hoteles de acuerdo a la idiosincrasia de los chinos, no hay restaurantes de acuerdo a la idiosincrasia de los chinos, no hay transportes, no hay guías, entonces prácticamente nos agarran sin que estemos preparados porque esos 25 millones de millonarios van a poner los ojos porque China tiene la política como país comunista, con una economía mixta, de decir cuáles son los países a los cuales uno puede llegar de acuerdo a las autorizaciones dadas por el Estado. Y dentro de ellos, en el gobierno de Toledo, cuando Raúl Díaz-Canseco Terry estaba como ministro de Comercio Exterior y Turismo y era vicepresidente de la República, se hizo un convenio para que los chinos vengan a Perú, pero no estamos preparados para ello. Interesante análisis, Oscar Eduardo, muy interesante. Pero los chinos, déjame decirte que los chinos hace 3 décadas eran un país pobre, atrasado, que iniciaba su proceso de reforma con Deng Xiaoping básicamente a finales de la década de los 70-80. Y en menos de 4 décadas se han convertido en la primera superpotencia. El Perú se encuentra en una situación, no así porque el Perú ya es un país emergente fuerte, pero que va a tener que transformar también. Es decir, todos esos temas que estás abordando son muy interesantes y el Perú tendrá que abordarlos. No hay otra manera porque los chinos van a ir al Perú a quedarse, van a ir al Perú a invertir, van a ir al Perú a generar muchos puestos de trabajo, van a ir al Perú a industrializar el país.
Es decir, aquel sueño de la época del siglo XIX, ¿no es cierto? Aquel sueño de Pardo, el sueño de Castilla, por fin se van a materializar. El Perú está ingresando hacia la ruta de la industrialización. El Perú en 10 años, querido Oscar Eduardo, será el país más industrializado de toda América del Sur. Y le competirá tete a tete a México y a Brasil. Tete a tete, de frente, ¿no es cierto? Y estoy seguro que en 10 a 15 años después de Chancay, el Perú se mete como economía entre las principales 10 del mundo, sin ninguna discusión. Qué buen análisis. Qué buen análisis, mi querido Jorge Minaya. Verdaderamente nos has dado un panorama distinto. Ubícame, ¿en qué zona de la China estás exactamente? Yo me muevo estratégicamente entre Shenzhen, Guangzhou, Shanghai y Taipei. En este momento estamos hablando de Shenzhen. Repíteme el nombre. Shenzhen. Shanghai. Bien, suena raro. Ya hablas chino. Oh. Thank you, my brother. Chino, por supuesto. Muchísimas gracias, pues espero, me imagino que con los chinos tú también te vienes. Ni loco que te quedas por allá. El negocio está acá, la plata está acá en Perú, ¿sí o no? Al Perú. Claro. Regresas. Ahora el Perú se convierte en Perú se convierte en la Singapur de América del Sur, por favor. Claro. Tenemos que regresar, por supuesto. Ya ves, y los peruanos que dicen hay que irse de Perú, no, la plata está acá, la chamba está acá. Solamente hay que generar riqueza. Hay que generar riqueza con creatividad. Este es el momento de quedarse en el Perú. Irse al Perú es una completa tontería. Hay que quedarse en el Perú. Claro, qué bueno. Porque está ingresando a su tercera edad de oro. Eso es una completa barbaridad pensar en eso. Pues te agradezco, Jorge Minaya, este diálogo muy interesante. Vamos a conversar más seguido porque China está de moda, Perú está de moda. Tú eres un peruano que radica allá desde el año 2010. Eres un académico, eres un estudioso de todos estos temas y eres un gran referente que el día de hoy nos has abierto los ojos, las orejas, el espíritu y las ganas de trabajar ante esta nueva ola china. Muchísimas gracias. Un gran abrazo desde Lima, Perú y que te vaya muy bien en el continente asiático. Muchísimas gracias y siempre a disposición. Muchas gracias. Un gran abrazo. Muy gentil. Ha sido Jorge Minaya quien nos ha dado un extenso informe de lo que significa la presencia china en nuestro país. Vamos a continuar nosotros el día lunes. Espero que tengan un lindo y bendecido fin de semana. Anuncio, la próxima semana en ATV estará en ATV Más el presidente Pedro Castillo con una entrevista exclusiva. Esta es una primicia de ATV para que ustedes puedan saber cuál es la posición del expresidente de la República que se encuentra preso en el distrito de Atevitarte. Buen fin de semana, que Dios los bendiga. El bravo soy yo. Hasta luego. El bravo soy yo.